Un estudiante se dedicó toda la clase a hacerme sentir mal frente a todos. Yo aguanté y en algún momento simplemente no pude más. Hoy voy a convertir eso en un caso de concurso docente porque lo que viví ese día tiene mucho que enseñarnos sobre lo que el Estado espera de nosotros en la prueba del concurso de ingreso. Durante el desarrollo de una clase de lengua castellana en secundaria, exactamente en grado 10º, un estudiante interrumpe de forma reiterada con comentarios que buscan desestabilizar emocionalmente a la docente frente al grupo. Ella llama la atención del estudiante en 2 ocasiones, pero este continúa con la conducta. La docente, sintiéndose afectada y queriendo evitar una confrontación mayor, suspende su explicación, asigna un trabajo escrito al grupo y permanece en el aula hasta que finaliza la clase, cumpliendo con su deber de cuidado. Al terminar la clase, la docente se dirige a la coordinación sin una intención completamente clara. La coordinadora nota su estado emocional alterado y la docente se desahoga. La coordinadora convoca de inmediato a los acudientes del estudiante. Realiza una reunión con todas las partes. Se llega a un diálogo. El estudiante ofrece disculpas a la docente y se asienta la situación en el observador del alumno. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la actuación de la docente en esta situación? A. La docente actuó de manera adecuada en todo momento. Mantuvo el deber de cuidado permaneciendo en el aula, gestionó el grupo asignando un trabajo y buscó apoyo institucional al finalizar la clase, lo que permitió resolver el conflicto satisfactoriamente. B. La docente gestionó parcialmente la situación. Sus llamados de atención y permanencia en el aula fueron pertinentes, pero suspender la explicación sin agotar otras estrategias pedagógicas y acudir a coordinación de manera informal en lugar de activar el conducto regular de manera documentada representan oportunidades de mejora. C. La docente no debió intervenir directamente con el estudiante durante la clase. Ante la primera conducta disruptiva, debió remitir el caso de inmediato a coordinación y continuar la clase normalmente. D. La actuación de la docente fue inadecuada porque al suspender su explicación y asignar un trabajo escrito, demostró falta de manejo del grupo y acudir a coordinación al finalizar la clase fue una respuesta tardía e ineficaz. ¿Qué piensa usted de este caso? ¿Cuál cree que fue la respuesta correcta? Se la voy a decir en 3, 2, 1. La respuesta correcta es la B. La docente gestionó parcialmente la situación. Sus llamados de atención y permanencia en el aula fueron pertinentes, pero suspender la explicación sin agotar otras estrategias pedagógicas y acudir a coordinación de manera informal, en lugar de activar el conducto regular de manera documentada, representan oportunidades de mejora. Aquí se evaluaron las competencias de gestión de aula y competencias comportamentales. Algunos componentes evaluados fueron las competencias pedagógicas, las psicotécnicas y lo relacionado con el manual de funciones. Vamos a mirar por qué. Permanecer en el aula fue correcto, refleja el conocimiento del deber de cuidado establecido en algunos documentos legislativos, como por ejemplo en una sentencia del Consejo de Estado del 2004, donde se puede conceptualizar de la siguiente manera. El artículo 2347 del Código Civil establece que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieron a su cuidado. Este mismo artículo obliga a los educadores e instituciones a salvaguardar la integridad física, mental y emocional de los menores bajo su supervisión y aplica durante toda la jornada escolar, incluyendo recreos, salidas pedagógicas y transporte escolar. Esto también se ve en la Ley 1620 del 2013, que sustenta que los docentes deben prevenir el acoso escolar y garantizar el respeto a la dignidad e integridad de los estudiantes. Los llamados de atención también fueron pertinentes como primer nivel de gestión del conflicto. Sin embargo, el Estado espera que ante una situación que escala y afecta al proceso pedagógico, el docente agote estrategias antes de suspender la explicación y que al acudir a coordinación lo haga activando formalmente el conducto regular, no de manera espontánea. El desenlace fue positivo gracias a la intervención institucional, pero el proceso tuvo vacíos procedimentales que la prueba sí evalúa. Ahora, ¿por qué se descartan las otras opciones? La A es el distractor más peligroso porque gran parte de la actuación sí fue correcta, pero idealiza el proceso ignorando los vacíos. Mezcla aciertos reales con omisiones que el ojo no entrenado no detecta. Miren, sus vacíos son estos. Primero, presentar la asignación del trabajo escrito como una decisión pedagógica deliberada cuando en realidad fue una salida emocional ante una situación que la desbordó y eso la prueba lo distingue. Segundo, omite que acudir a coordinación sin activar formalmente el conducto regular no es, entre comillas, buscar apoyo institucional en el sentido procedimental que la norma exige. No hubo reporte escrito, no hubo remisión formal. Fue una visita emocional que derivó en intervención por iniciativa de la coordinadora, no de la docente. Tercero, que el resultado haya sido positivo no valida el proceso. La prueba evalúa competencias, no resultados. Y un proceso con vacíos procedimentales que termina bien por factores externos no refleja el dominio de la ruta. La opción C desconoce el rol del docente como primer gestor del conflicto en el aula.
La opción D juzga desde una lógica de autoridad tradicional que no corresponde a las competencias que se valoran en el marco del decreto 1278. Vamos a revisar cuál es la legislación relacionada a este caso. El decreto 1278 del 2002, artículos 4, 5 y 6, establece las funciones del docente e incluye explícitamente la gestión del aula, la convivencia escolar y la formación integral del estudiante como responsabilidades directas del maestro, no delegables de entrada a otros estamentos. Por su parte, la Ley 1620 del 2013, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, y su decreto reglamentario 1965 del 2013 definen la ruta de atención integral para situaciones de convivencia y establecen que los conflictos tipo 1, que son manejables en el aula sin agresión física ni vulneración grave de derechos, deben ser atendidos primero por el docente antes de escalar al coordinador. Asignar un trabajo y quedarse callada sin agotar estrategias pedagógicas no constituye atención al conflicto según esta ruta. Adicionalmente, la resolución 3842 del 2022 del Ministerio de Educación Nacional, que fija el manual de funciones, señala entre las competencias comportamentales el manejo de situaciones y la orientación al logro, ambas comprometidas cuando el docente suspende su acción pedagógica sin intentar otras alternativas. Ahora ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuáles habrían sido esas estrategias antes de suspender la explicación? Bueno, dentro del aula y en el marco del conflicto tipo 1, el Estado esperaría que la docente hubiera intentado al menos algunas de estas antes de ceder el espacio pedagógico. Por ejemplo, cambiar la dinámica de la clase en ese momento, pasando de explicación magistral a una actividad en grupos donde el estudiante quedara reubicado o con un rol específico que canalizara esa energía. Otra pudo haber sido hacer una pausa breve y dirigirse al estudiante de forma privada y calmada, sin hacerlo frente al grupo, para indagar qué le estaba pasando, lo cual también es gestión emocional y convivencial. Usar el diálogo socrático o una pregunta directa al estudiante sobre el tema de clase para redirigir su atención. Documentar en el momento, anotando la conducta en el observador del alumno durante la misma clase, lo cual pues tiene un peso institucional y activa el conducto regular de forma más orgánica. Cualquiera de estas opciones hubiera sido mucho mejor y habría mostrado una docente que gestiona antes de ceder. Ahora, otra pregunta aquí que surge también es ¿cómo sería el docente gestor del conflicto en el aula según pues lo que nos dice el Ministerio de Educación Nacional y toda la legislación del Estado colombiano? Bueno, la Ley 1620 del Manual de Funciones describe un docente que reconoce los conflictos tipo 1 como parte natural de la vida escolar, entre ellos el saboteo, y los aborda como oportunidades formativas, no como amenazas personales. Es decir, aquí la docente se tomó la situación demasiado personal. La actuación ideal de la que nos hablaría el concurso docente tiene que ver con un docente que no escala de inmediato porque sabe que hacerlo sin agotar su nivel de intervención debilita su autoridad pedagógica y sobrecarga al coordinador. Gestiona desde la serenidad, usa el diálogo, reencuadra la situación, documenta y solo activa el conducto regular cuando la situación supera su ámbito de acción, es decir, cuando hay una agresión, cuando la conducta es reiterada y ya está documentada, o cuando hay vulneración de derechos. La docente del caso llegó a coordinación en el momento correcto en términos de tiempo, pero por las razones equivocadas y sin el soporte procedimental adecuado. En fin, si quieres trabajar más casos como este, con toda la legislación detrás y la lógica que el Estado usa para evaluar, en mi curso hacemos exactamente todo esto. Muy enredado estudiando las leyes para el concurso docente. El curso Piensa como el Estado responde como docente tiene legislación educativa para dummies.